Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar una vez más con ustedes para predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a estar ya, entrar de lleno a la palabra del Señor. Amén. Se llama Como en el cielo. Amén. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí,
presencia, tu presencia. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, llega tu reino, conquista, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Esperando, amado, que el Espíritu Santo nos asista en esta noche para poder estar, ¿cierto?, exhortando la palabra del Señor. Bueno, se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 43 y 45. Dice así: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yahweh, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Yahweh. Amén. Yo, Yahweh, yo, Jehová, lo firma. Gloria al Señor. Amados, esta noche vamos a hablar de la esperanza, esa esperanza que no avergüenza. La esperanza no la vemos, amén, pero siempre hay que esperar confiado en lo que el Señor puede hacer. Es un deseo
con anticipación, es una expectativa. Esa expectativa tiene relación con esa esperanza, una expectativa de vida a través de lo que dice la palabra del Señor y a través de esta escritura que hemos leído de Levíticos 26, que les habla a los sacerdotes, a los levitas, para que ellos pudieran tener una adoración delante de Dios y una vida santa. Esa era la regla de parte de Dios para que ellos pudieran tener una recompensa a través de la obediencia, a través de la obediencia. Esa esperanza, hermanos, que también nosotros nos da, ¿cierto?, el Señor a nuestra vida a través de Jesucristo nuestro Señor. Esa misericordia que Dios tiene, esa es una esperanza. La misericordia de Dios en nuestra vida es una esperanza. La palabra dice que Dios es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, amados, el único propósito, amados, de esta palabra del Señor era enseñarle al pueblo de Israel la adoración, ¿cierto? La adoración a una vida santa y que ellos pudieran confesar también su iniquidad, la iniquidad de los padres, la prevaricación que hicieron contra Dios y anduvieron en oposición de Dios. Por eso Dios dice: aunque ustedes estén en un país enemigo, yo no los voy a destruir por completo. Eso es lo que hace Dios. Dios, a pesar de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por causa de sus iniquidades, ¿cierto?, por su prevaricación, porque anduvieron en oposición con Dios, Él no los iba a destruir por completo. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él dice que Él es el Dios de Israel. Y dice: y renovaré el pacto que hice con sus antepasados. Porque dice: antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Entonces, Dios lo sacó al pueblo de Israel con misericordia, lo sacó de la esclavitud ante los egipcios que los tenían esclavizados al pueblo de Israel. Y esto lo vieron todas las naciones. Dios lo sacó, ¿cierto? Lo sacó de ese lugar para llevarlos, ¿cierto?, a una tierra nueva. A través de estos versículos que nosotros hemos leído en el libro de Levítico, nosotros vemos que Él es tardo para la ira. Muchas veces nosotros o el mundo ve a Dios como un Dios castigador, pero Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de misericordia. El pecado del hombre lo lleva a circunstancia, y no pueden desarrollarse como pueblo de Dios, por lo tanto, porque están en pecado. Por eso, amados, nosotros queremos hablar un poco de la esperanza. La esperanza es una expectativa de parte de Dios, que Él nos entrega esa misericordia. La misericordia que cuando Moisés va a buscar las nuevas tablas de piedra, ¿cierto?, al monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel había estado prevaricando, ¿cierto?, en idolatría, haciendo un animal, ¿cierto?, de oro, un becerro de oro, y adorando a este becerro de oro. Es ahí que vinieron consecuencias también al pueblo de Israel por causa de ese pecado.
Pero nuevamente dice que Moisés va nuevamente a buscar las nuevas tablas de piedra. Y ahí nosotros podemos ver esa esperanza, esa expectativa de vida nuevamente, que Dios iba a ser misericordioso. En el libro de Éxodo habla 34 del 6 al 7, en una oración que tenía Moisés con Dios, y dice: y pasando Yahweh por delante de él, proclamó Yahweh, dijo Yahweh, y le dijo: fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocentes al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios, amado, es un Dios de misericordia. Moisés pidió a Dios ver la gloria de Dios, la gloria del Señor. Vamos a entender, amado, lo que es la gloria del Señor, la gloria de Dios, porque la tierra se llenará de esa gloria de Dios, como las aguas que cubren las mares, lo que decía Habacuc. Esa gloria es la liberación de Israel para poder desarrollarse como nación. Y esto también les daba a ellos una expectativa de vida, una expectativa, una esperanza para ellos nuevamente. Entonces, vemos a Moisés en Éxodo 33, del 18 al 23, que le dice: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuál era la petición de Moisés? La petición de Moisés era ver la gloria de Dios manifestada. La gloria de Dios manifestada. Él deseaba tener la seguridad de que Aarón, de que Josué iban a estar acompañados de la presencia de Dios, que iban a estar acompañados de esa gloria de Dios, que querían conocer esa presencia por experiencia propia. Nosotros, amados, somos personas finitas y moralmente imperfectos. No es posible que existamos y veamos a Dios tal cual es. Porque cuando Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria, Dios le respondió, le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, todo mi bien, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá un hombre vivirá. La gloria del Señor, amado, nosotros aquí ya vamos viendo cosas que la gloria del Señor es inmensa, es grande. La gloria del Señor. Imagínense que Pablo, cuando ve la gloria de Jesucristo, un resplandor de gloria, dice que él quedó ciego. Entonces nadie puede soportar la gloria del Señor. Nadie puede soportar ese bien que viene de parte de Dios. Dios le dijo a Moisés, le dijo: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y aquí me viene al recuerdo una palabra que está
en el libro de Colosenses, amado, gloria a Dios, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3, que habla que nosotros estamos escondidos en Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo. Mire, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa gloria, amado, esa gloria del Señor, nosotros, ¿qué hace el Señor cuando nos salva? Nos esconde, lo esconde, ¿cierto?, en Cristo. Nos esconde en Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es muy tremenda. Lo que ve Dios en nuestra vida, ve a Jesucristo, porque nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios. Por eso le dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Él nos cubre, Él nos protege de su gloria. Y después dice: apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Entonces la presencia de Dios, la gloria de Dios, esa gloria de Dios que Dios nos entrega a nuestra vida, esa presencia de Dios, es Cristo en nuestra vida que nos está cubriendo de esa gloria tremenda, ¿cierto? Porque nosotros no seríamos capaces, amado, de resistir esa gloria del Señor. El hombre no podría resistir esa gloria de Dios. Entonces, cuando dice la palabra ver la espalda de Dios, significa que solo podemos mirar por donde Él ha pasado. Solo podemos conocerlo por lo que hace y por su manera de actuar. No es posible que nosotros comprendamos cómo es Dios verdaderamente, excepto por Jesucristo. Esta fue la respuesta de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el carácter, la naturaleza. Es la naturaleza de Dios con la que se relaciona con las criaturas, con las personas que Él ha creado. Entonces, nótese que en este pasaje que nosotros hemos leído, en Éxodo 33, 18 al 23, dice que Moisés, dice que Dios no dio a Moisés una visión de su poder y majestad, sino más bien de su amor. Él entregó su misericordia, porque dice, gloria a Dios, dice la palabra: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, todo mi bien, toda mi misericordia, la misericordia de Dios, la gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, amado, esa gracia que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo nuestro Señor. Es la gracia, es su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. Son los atributos, el carácter de Dios. El amor y la misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos. Nos beneficiamos con ese amor, con esa misericordia que Dios tiene con nosotros, con nuestra vida. Podemos responder y dar gloria a Dios cuando nuestros caracteres se asemejan al de Él. Jesús habló de que Él es el camino. Cuando los discípulos amados le preguntaron a Jesucristo, le dijeron: muéstranos el camino y nos basta. Muéstranos el camino. Muéstranos ese camino para creer, para tener esa vida eterna. Muéstranos el camino. Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino.
Yo soy el camino. Gloria a Dios. Yo soy el camino. Eso es lo que dijo Jesús. Él es el camino, amado. Él es la luz que alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es el verbo y la palabra es Jesucristo. El verbo, ¿cierto? Lámparas a mis pies tu palabra. Lámparas a mis pies es tu luz en mi sendero. Es el que alumbra. Nosotros conocemos el camino hacia Dios, que es únicamente a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es el único camino que nosotros podemos tener, el camino al Padre, el camino a la gloria del Señor. Unir nuestras vidas. Nos unimos con Dios, nos unimos con el Señor, nos unimos con su presencia. Estamos escondidos en Cristo para Dios. Como lo que hizo Dios con Moisés cuando dice que lo cubrió con su mano en la hendidura de la peña. Estamos escondidos en Cristo. Y Jesús nos lleva al Padre. Todos los beneficios del Hijo de Dios también son nuestros. Porque Jesús es el Hijo de Dios y todos los que creen vamos a tener vida eterna. Son beneficios que nos da, ¿cierto? Gloria a Dios, una esperanza, una expectativa de vida para nosotros. Gloria a Dios. Él es el camino al Padre. Hay una esperanza, hay una posibilidad, hay una expectativa de vida. La puerta aún no se ha cerrado. Jesús dice, yo soy el camino. Él quiere mostrarte, en esta noche quiere mostrarte el camino de la vida. Él quiere concederte la alegría de su presencia, el placer de vivir con Dios para siempre. Desde ahora, cuando tú aceptas al Señor, es la senda que tú tienes al Padre. Es la verdad. Es la realidad de todas las promesas de Dios. Él es la vida que se une a tu vida. Se une la vida divina a la nuestra. Pero no podemos soportar, como decía anteriormente, esa gloria del Señor cuando nosotros tenemos errores, amados. Lo que Dios mira es la gloria de Jesucristo, la gracia de Jesucristo en nuestra vida eternamente. Él es el camino al Padre. Él es el camino que nosotros nos entrega esta esperanza, una esperanza de vida. Los discípulos le decían, muéstranos al Padre, nos basta. Muéstranos el camino, muéstranos el camino, muéstranos el Padre, nos basta. Pero Jesucristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir, muéstranos el Padre? ¿Cómo pueden decir? La Biblia dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Es supremo sobre toda la creación. Jesucristo es la imagen visible. Jesús le explicó a Felipe. Él deseaba ver al Padre. Él deseaba conocerlo. Pero Jesucristo le dijo que conocerlo a Él equivalía a conocer a Dios. Conocer al Padre es cuando yo conozco a Jesucristo. La búsqueda de Dios, de la verdad y de la realidad conducen a Cristo. Cristo. La preeminencia de Cristo. Es una expectativa de Cristo, la preeminencia de Cristo. Cuando tengo a Cristo, ¿cierto?
nosotros podemos combatir los errores de la iglesia, los errores que hay en la iglesia, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso lo habla Colosenses 1, del 15 y 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es la imagen del Dios invisible. Amado, esta es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo que se da a conocer en la Biblia. Cristo no solamente es igual a Dios, Él es Dios. Él es Dios. Por eso creemos en Jesucristo. Creemos en el Señor como la imagen del Dios invisible. Él es la exacta representación de Dios. Y eso a nosotros nos da esa expectativa de vida. No es un profeta más, como algunos dicen, no es una persona más. No, es Dios. Es Dios. Pablo a los filipenses le decía, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces cuando Pablo le decía a los filipenses, le decía que el verdadero gozo viene de Cristo. Viene de Cristo. Jesucristo era humilde. Era dispuesto a negar sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Él dejó sus derechos. Los derechos que tienen todas las personas. Hombres, mujeres, niños, todos tienen sus derechos. Pero él dejó a un lado sus derechos. Dejó a un lado para tener una actitud de siervo, para servir por amor a Dios y a los demás, no por temor o sentimiento de culpa, sino que Él se entregó por nosotros. Él dejó sus derechos. Él vino a este mundo para ser sacrificado, para ti, para mí, para que nosotros podamos tener el derecho a la vida, el derecho a la vida, porque Él nos da vida. Y vida en abundancia. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Amado, cuando nosotros vemos el derecho al aborto, no amplía la elección personal o la libertad. Lo restringe severamente porque establece el derecho previo del Estado de permitir o negar el derecho a la vida o a su voluntad. La alegación del aborto es el comienzo de la muerte de la libertad y del hombre. ¿Por qué? Porque el niño que está en el vientre tiene un derecho. Ese derecho, nadie puede quitar ese derecho porque es una creación de Dios. La madre también tiene sus derechos. Todos tienen sus derechos. Que esos derechos, amado, esos derechos no se los puede quitar la misma madre que va a tener ese hijo. Porque es una vida que viene a este mundo. Es una vida creada por Dios. Toda la creación ha sido creada por Dios. El hombre no tiene derecho de quitarle la vida a los demás. Jesucristo, Él dejó su derecho. Él fue porque venía a cumplir lo que el Padre le había dicho. Cumplir para ir a la crucifixión. Pero por su voluntad. Él entregó su vida por nosotros. ¿Quién puede entregar su vida por alguien?
Un padre podrá entregar su vida por su hijo. Una madre podrá entregar su vida por su hijo. O el hijo podrá entregar su vida por un padre o por una madre. Nadie puede hacer esas cosas, amado, solamente Jesucristo lo hizo. Entregó su amor. Servir por amor a Dios y a los demás. Cuando nosotros, amados, recibimos a Cristo, entregamos nuestro derecho, ese derecho que nosotros tenemos como todo el mundo, para servir a Cristo, para servir al Señor. Y es una esperanza. Esas son las obras, la enseñanza de nuestro Señor, la enseñanza de Cristo. Es una expectativa de vida. Dios, a través de su muerte y de su resurrección, porque Dios está vivo, ¿cierto? Dios está vivo, nos da ese derecho a la vida. Estábamos muertos en delito, en pecado. Dios nos perdona esos pecados y a través de su resurrección nosotros resucitamos a una vida nueva. Él viene a entregar vida. Jesucristo viene a entregar vida. Por eso, en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él dejó su derecho, no estimó ese derecho de ser Dios, ¿cierto? Se hizo hombre para servir. Vino para dar su vida en rescate por mucho. Él dejó sus derechos. Por eso Juan 1, 12 y 13 habla, dice, a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos da ese derecho de ser hijos de Dios. Nos hace hijos. Pablo decía, yo siendo el último del abortivo, pero él creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Cuando se creyó en el Señor, ya pasa a pasar ministro de Dios, ministro del Señor. El ministerio de Jesús es el fundamento, amado, de nuestra salvación. Es el fundamento, Jesucristo. Y eso nos da una expectativa de vida. Él vino en rescate. Él es el precio a pagar por la libertad de un esclavo. Por su sangre nosotros fuimos libertados a una nueva vida. Pagó el rescate por nosotros. Su muerte nos libertó de la esclavitud del pecado. Los discípulos creían que la vida y el poder de Jesús los salvaría de Roma. Jesús dijo que su muerte los iba a salvar del pecado. Una esclavitud mayor que la de Roma. Ese es el rescate que Jesús hizo, que pagó por nosotros. Es una expectativa de vida, que a través de su sangre preciosa, Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual nosotros recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo. Por eso tenemos una expectativa de vida. Es por la sangre de Cristo que Él pagó, aleluya, ese precio. Él es el donante universal. Aceptar su sangre te salva. Te hace hijo de Dios. Te da ese derecho de ser hijo de Dios y te sana. Te sana. Esto no, gloria a Dios, no es con dinero, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que nos da su libertad, que nos da su salvación a nuestra vida. No es con el dinero, amado, es con la sangre de Cristo. Y esto nos da una esperanza de vida, una esperanza. Ese es el mensaje, amado.
Ese es el mensaje, amado, de Pablo a los romanos. Cuando les dice, gloria a Dios, que tienen que dejar el viejo hombre, ese viejo hombre que fue crucificado juntamente con él. Ese viejo hombre, amado, cuando nosotros estábamos en delitos y pecados. Pero cuando viene Cristo nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento, para que el cuerpo del pecado sea destruido a través de su sangre, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tenemos que morir juntamente con Cristo. Morir, porque dice, el castigo del pecado y el poder que tenía sobre nuestra vida murió con Cristo en la cruz. Nuestro viejo hombre, lleno de pecado, murió de una vez por todas y ahora estamos libres de su poder. El cuerpo del pecado no es el humano, sino nuestra naturaleza rebelde, amante del pecado, heredada de Adán. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Amados, a pesar de que nuestros cuerpos, nuestra naturaleza pecaminosa era mala, ¿cierto? Viene Cristo a nuestra vida. Viene Cristo a nuestra vida. Y derrota ese poder del pecado. Lo que Pablo está hablando, que la fe en Cristo nos declara absueltos, inocentes ante Dios. Cuando tú entregas la vida a Jesucristo, Dios te perdona tus pecados. Ya no necesitamos una vida bajo el poder del pecado. Cuando aceptamos a Cristo, nos saca del mundo, ¿cierto? Para vivir una vida espiritual. Una vida espiritual. Porque dice de que nosotros ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No nos convierte en robot. No somos robots. Somos personas que hemos aceptado en obediencia esta recompensa que Dios nos da. Ser salvo. Éramos esclavos de una naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos elegir vivir para Cristo, vivir para el Señor. Esa es una expectativa de vida. Una expectativa de vida. Gloria a Dios. Los judíos, amados, les decían a los creyentes gentiles que debían obedecer la ley judía para ser salvos. Pero para ser salvo es en la fe y la libertad en Cristo. Y hay que crucificarse con Cristo. Crucificarse. Pablo a los Gálatas les decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque cuando somos crucificados, nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos más condenados. Mi antiguo yo, mi antiguo ego, ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Esa palabra debiera ser de todos nosotros los cristianos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una expectativa de esperanza. Es una expectativa, amado, una expectativa de vida.
Morimos a la vieja naturaleza, porque estábamos muertos en pecado. Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta del decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una expectativa de vida. Fuimos plantados juntamente en él, en la semejanza de su muerte. Sabiendo esto, amado, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Cristo. Sabiendo que Cristo, amado, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya la muerte ya no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque él resucitó de los muertos. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. Así dice también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, en nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones, los deseos, la naturaleza pecaminosa. Están crucificados con Cristo. Es una forma de morir con Él. Eso me da una expectativa de vida. Porque dice, Jesucristo dijo: todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Éste la salvará. Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amados, hermanos, estamos, según lo que, bueno, esto lo inventaron los católicos, esto de la Semana Santa. La Semana Santa no son 3 días. Es una vida santa, una vida, o sea, para toda la vida, el que acepta a Cristo. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces tenemos que aceptar al Señor. Por eso Jesucristo dijo: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque ahí no tiene una expectativa de vida. Por eso Jesús nos decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No son 3 días. No es una Semana Santa, es cada día, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que venga Cristo. Entonces, amado, hemos sido resucitados con Él. Él está resucitado. Hay muchos que están esperando la resurrección el día mañana, o sea, mañana domingo, por lo que dicen los católicos. Pero Cristo ya resucitó hace muchos años, 2000 años atrás. Ese es el mensaje, amado. Ese es el mensaje. Es una esperanza, es una expectativa de vida que nosotros tenemos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hemos sido
reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Ese era el mensaje de Pablo a los romanos. Que en otros tiempos, amados, éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado con Cristo. Es el ministerio que le da a todo el mundo. Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:19, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, reconciliando los unos con los otros, reconciliando al hombre con Dios. Somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Ese es el mensaje, una expectativa de vida. Por eso Pablo a los Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó. Nos dio esa heredad, adoptado hijo, por medio de Jesucristo, por el afecto de su voluntad, por su misericordia, por la misericordia de Dios. Nuestra vida diaria continúa con las batallas contra el pecado, pero en el poder de la resurrección de Cristo, Él está disponible siempre. Ahí nosotros, amados, tenemos una expectativa de vida. Lo que decía Pablo a los Efesios en capítulo 1, versículo 19 al 20, cuando dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. O sea, Dios tiene planes hermosos contigo, porque Él, cuando nosotros entramos en estos planes de Dios, entramos en esta expectativa de vida en Cristo Jesús, Cristo nos da una esperanza para el futuro. Esa esperanza, amado, esa es una esperanza de posibilidades. Y también para combatir los errores que hay hoy en día en la iglesia, que la iglesia o las congregaciones está dividida. Unos son de Pablo, otros son de Pedro, ¿cierto? Otros son de Cristo. Pero Pablo nos habla de este misterio. Este misterio, amado, dice un misterio que había estado oculto de los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, y Él es la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. O sea, Dios te dará una salida oportuna, inesperada y lógica y milagrosa. No seas incrédulo, sino creyente. Es lo que le dijo Jesucristo a Tomás. Porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Bienaventurados los que no han visto y han creído. Esa es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza, es el misterio oculto. Algunos podrían entenderlo,
Esto quedó oculto hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. A través de Cristo fue dado a conocer a todos. El plan secreto, amado, el secreto de Dios, el plan secreto de Dios es que Cristo está en nosotros, esa esperanza de gloria. Ese es el plan secreto de Dios. Dios planeó tener a su Hijo Jesucristo viniendo en los corazones, viviendo en todos los corazones de las personas. Todos los que creyeran en Él. Todos, gentiles, judíos, no importando la raza. Él no se esconde si usted lo busca. Él dio a conocer su misterio. Y es una expectativa de vida. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 6:20, decía, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo del Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Estos cuerpos, amados, estos cuerpos mortales le pertenecen a Dios. Todo aquel que acepta a Cristo le da esa libertad. Ya no somos esclavos de nuestros deseos, porque decidimos seguir a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que viene a la vida y vive en nosotros. Este es el misterio, amado. Este es el misterio. Es la presencia del Espíritu Santo que está. Entonces, por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. ¿Por qué dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos? Porque estos cuerpos han sido comprados por precio. Se refiere a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. Dios nos compró con su sangre preciosa. Amado, si usted vive en un edificio ajeno, procura no violar las normas establecidas en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted está en un edificio ajeno. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pertenece a Cristo y no debemos violar sus normas en su diario vivir. Bendito sea Dios. Porque Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y esto me da una expectativa de vida. Anulando el decreto que estaba en contra de nosotros. La que era contraria. La quitó del medio y la clavó en la cruz. El acta de los decretos, amados, eran las leyes del Antiguo Testamento. Entonces la ley impuesta demandaba el pago de nuestros pecados. Pero Cristo anuló ese acta. Unidos con Cristo, amado, en su resurrección, podemos disfrutar de ese compañerismo inquebrantable con Dios y la libertad del pecado. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente, porque Él la pagó con su sangre. Nuestros pecados se dejan de lado, Dios lo olvida y somos limpios y nuevas criaturas. Eso es lo que hace Dios. Él es suficiente, Él es superior, Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro amo, porque por Él obtenimos esta redención. No fue por machos cabríos, no fue por becerro, sino que fue por su propia sangre. Que su propia sangre entró en el lugar santísimo
en rescate de nuestras vidas, para darnos la libertad de que estábamos nosotros en esclavitud. Él nos dio esa libertad. Eso me da una esperanza, me da una expectativa de vida. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces Dios, amado, es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. Él es el que me guía. Es la esencia del Padre. Jesús y su Padre son la misma persona, pero su esencia, su naturaleza son uno. Gloria a Dios. Jesucristo no es un simple buen maestro, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Jesús dijo: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El que me ve, ve al que me envió. Entonces, amado, no dejes de creer que estamos bajo la mano de Dios. La pregunta es, en esta noche, ¿de qué manera podemos conocer al Creador si no se hace visible? Jesús dijo claramente que quienes lo ven, a Él ven a Dios, porque Él es Dios. Él es Dios, Jesucristo. El que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, y todos los que crean tendrán vida eterna. A Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por eso los discípulos le preguntaban, le decían: muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús, amado, es la imagen visible, tangible del Dios invisible. Es la revelación completa de lo que es Dios. Ver a Jesucristo es ver al Padre, es conocer a Dios. La búsqueda de Dios, de la verdad, de la realidad, conducen a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. Y esto me da una esperanza, una posibilidad, una expectativa de vida. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4 dice, y aquí ya estamos terminando: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestros tiempos los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él, amado, es el Señor del día de reposo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Él es la revelación del Evangelio. Es contemplar
el poder y la sabiduría y la bondad del Señor de Jesucristo. Amados, cuando la caída del hombre, el mundo fue despedazado bajo la ira y la maldición de Dios. El Hijo de Dios emprendió la obra de la redención, sustentándola con su poder, con su bondad todopoderosa. De la gloria de la persona y el oficio de Cristo, pasamos a la gloria de su gracia. La gloria y la naturaleza de su persona. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos, amados, que Dios nos haya hablado de la salvación en tantas formas y con claridad reciente a nosotros, a todos los que éramos pecadores, caídos, que Él mismo nos haya limpiado de nuestros pecados. Es un prodigio de amor superior a nuestra capacidad, a nuestra admiración, a nuestra gratitud, a nuestra alabanza. Él es el primogénito de toda creación. Tiene la prioridad y la autoridad como príncipe en la casa del rey. Él vino del cielo y no vino del polvo de la tierra, porque fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Él que está aquí, es su presencia la que está aquí. Y esto, amado, es una expectativa, es una esperanza que nosotros tenemos, es una esperanza que tú tienes en esta noche, de que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón, para que tengas una esperanza de vida, o una expectativa de vida, porque Él es el camino al Padre. Vamos a orar, a buscar la presencia de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos das esta expectativa de vida, Padre. Gracias. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu misericordia en esta noche. Gracias, Jesús. Como Moisés pidió esa gloria de Dios, tu palabra dice que la tierra se llenará de su gloria, como las aguas cubren el mar. Señor, en esta noche, que esa gloria, Señor, caiga sobre aquellos que en esta noche están buscando de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso y que tú nos escondes en Cristo Jesús para Dios. Gracias, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida, aquellos que están buscando de ti, Señor. Que tu gloria se derrame en esta noche, que tu naturaleza, tu carácter, para que ellos también puedan relacionarse contigo, que puedan ver esa visión de poder y majestad, de amor, Jesús, de misericordia. Tócale, Jesús, a aquellos que están enfermos, a aquellos que tienen problemas, Jesús. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor. Es el único camino, es a través de ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén
y amén. Amén. Alabado sea el Señor, amado. Glorificado sea el Señor. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Gracias por su presencia. Y mañana nos estamos viendo, amén, a la misma hora, 21 horas, si Dios quiere. Amén. Dios los bendiga grandemente. Comparta con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén y amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.